Tengo noticias interesantes. Desmos acaba de lanzar una calculadora gráfica tridimensional. Para acceder a la calculadora, simplemente vaya a desmos.com/3D y aquí está un enlace a la entrada del blog sobre el lanzamiento. Exploremos algunos gráficos tridimensionales. De hecho, empecemos por trazar puntos en 3 dimensiones. Observe en azul que tenemos el ordene triple L, L, valor absoluto de L, donde L son los valores de la lista anterior de -4 a 4 positivos en incrementos de 0,5. Y hay un punto rojo con el orden triple 2, -3,4 por defecto. Estamos mirando hacia abajo en el plano X y podemos hacer clic, mantener presionado y girar el superficie de representación gráfica tridimensional. Si pulsamos en la llave de la esquina superior derecha, podemos invertir el contraste. También podemos hacer superficies transparentes, pero aquí solo tenemos puntos. Por defecto, los ejes van de -5 a 5 positivos en todas las direcciones si hacemos clic en la flecha aquí. Puedes cambiar la escala en cada eje si desactivamos el zoom. Los botones más y menos aparecen a la derecha, y podemos acercar y alejar el zoom cerrando este menú. De nuevo aquí podemos alejar y acercar. También verás que en la esquina inferior izquierda, por ahora puedes acceder a una misión, que es una tarea que se realiza con la calculadora gráfica 3D, así como leer el blog que hay actualmente allí. Hay 5 misiones disponibles. Y ahora veamos algunas superficies. Aquí tenemos la gráfica de z igual a x al cuadrado más b al cuadrado, donde tenemos controles deslizantes para a y b. La gráfica es dinámica, podemos rotar la superficie alrededor. Y también podemos cambiar los valores de a y b y ver cómo afecta a la superficie. Y de nuevo haciendo clic en la llave. Podemos invertir el contraste. Podemos hacer que la superficie sea translúcida o transparente. Podemos cambiar la escala de los ejes aquí si hacemos clic en deshabilitar el zoom. Entonces podemos acercar y alejar el zoom en el exterior derecho. Luego tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x más seno x. Esta ecuación está en 2 variables x e y, por lo tanto, tenemos la opción de extender la 3D en azul. Tenemos el gráfico en el plano x, y si hacemos clic en extender a 3D, tenemos el gráfico tridimensional donde z puede ser cualquier valor, y la superficie gris es y al cuadrado más e al cuadrado igual al cuadrado de f de x donde tenemos un deslizador para a de f de x. Así que, como pueden ver, esto es tridimensional muy bonito y fácil de usar. Calculadora gráfica. Veamos uno más aquí, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más seno 4x plus seno 4 y más seno 4z es igual a y otra vez. Tenemos un deslizador para el valor de 1. Ya lo configuré para acercar y alejar nuevamente, podemos invertir el contraste, etc., desde la barra de herramientas. Definitivamente vale la pena explorar la calculadora gráfica tridimensional.